Hola, hoy en nuestro espacio de filosofía CB9 veremos el tema Filosofía Latinoamericana. Los puntos que tocaremos en este tema serán 1. La teología como uno de los antecedentes de la filosofía de la liberación. 2. ¿Qué es la filosofía de la liberación? 3. Principales filósofos de la filosofía de la liberación. 4. El marxismo como fundamento teórico de la filosofía de la liberación. 5. Emergencia del nosotros e identidad. Muy bien, ahora intentaré explicar estos puntos. Uno de los antecedentes de la filosofía de la liberación es de alguna manera la teología de la liberación. La teología de la liberación es una corriente cristiana integrada por varias vertientes y protestantes, nacida en América Latina. La teología de la liberación postula que el evangelio cristiano tiene la exigencia de que la opción primera debe ser por y para los pobres, es decir, que demanda que no haya oprimidos ni excluidos. En cierta manera es la voz de los pobres. Cabe mencionar que los antecedentes de la teología de la liberación son el Concilio del Vaticano II en 1966 y la Conferencia de Medellín en 1968. En pocas palabras, la teología de la liberación es una nueva interpretación de la Biblia en favor de los pobres y que se manifiesta en contra del abuso y opresión del capitalismo neoliberal. Por su parte, la filosofía de la liberación es un movimiento intelectual que surge a finales de la década de los 60 del siglo pasado. Podríamos decir que formalmente aparece en Argentina en 1971, en el marco de las dictaduras militares en Sudamérica. La filosofía de la liberación se expande con cierta rapidez a lo largo de la década de los 70 en Latinoamérica, gracias a las publicaciones y congresos que tienen lugar en diferentes ciudades como Medellín, Colombia, Maracaibo, Venezuela, Managua, Nicaragua, Morelia, México, en Brasil y otros países del subcontinente. Surge como un movimiento emancipatorio, es decir, intenta explicar el ser latinoamericano. La filosofía de la liberación tiene entonces, primeramente, un carácter ontológico. Como dijimos, pretende explicar el ser latinoamericano a partir de un pensamiento que pretende construir como propio, o sea, genuinamente latinoamericano. Entre los filósofos más destacados podemos mencionar a Leopoldo Sea, Enrique Dussel, Arturo Andrés Roy, Augusto Salazar Bondy, Horacio Ceruti, Osvaldo Ardiles y Leonardo Boff. El marxismo como fundamento de la filosofía de la liberación. Una de las principales plataformas teóricas de la filosofía de la liberación es el marxismo. Esto, evidentemente y en primera instancia, porque Marx fue, además de un crítico de la economía política del siglo XIX, también fue un humanista en el sentido de que denunció la opresión y las enormes injusticias de las que era objeto la nueva clase social, es decir, el proletariado. En segunda instancia, el marxismo funcionó como plataforma crítica y teórica de la filosofía de la liberación, porque el concepto praxis derivado de la filosofía marxista era una herramienta perfecta para los propósitos de la filosofía de la liberación. Recordemos que la praxis es, siguiendo a Marx, la acción transformadora que tiene el hombre. Recordemos también que la filosofía de Marx era materialista, la cual sostenía que la realidad óntica del mundo radica en la materia y que la historia del mundo gira en torno a la transformación de la materia. Esto da origen a la lucha de clases. Según en el modo de producción imperante surge una dialéctica, es decir, una oposición. En el modo de producción feudal, la lucha entre el feudal y el siervo, y en el capitalismo la lucha de clases tiene lugar entre el capitalista burgués y el proletariado. Marx veía que el capitalismo generaba una enorme distancia entre ricos y pobres, además de que las condiciones laborales eran paupérrimas. En síntesis, la situación económica y social del proletariado era injusta. Los filósofos latinoamericanistas vieron que la opresión de la cual eran objeto los pobres de Latinoamérica debía ser abolida. Para ello, la filosofía de la liberación se erigió como una praxis revolucionaria orientada a la lucha por liberar a América Latina de la opresión producida por el capitalismo neoliberal. Cabe mencionar que la Iglesia no mira con buenos ojos a la filosofía de la liberación por valerse de la filosofía de Marx. No olvidemos que este filósofo decía que la religión es el opio de los pueblos. Si bien hay teólogos de la liberación que también se basan en el pensamiento marxista, cabe mencionar que para lograr cambios en favor de los pobres es preciso romper con el dogmatismo, así haya que valerse de filósofos detractores de la religión.
La filosofía de la liberación es un movimiento intelectual que pretende ser voz de los pobres y de los oprimidos latinoamericanos. Es un movimiento intelectual que ha crecido y que quizá ya haya madurado, puesto que se ha involucrado en otras luchas como feminismo y la ecología. La filosofía de la liberación y la teología de la liberación tienen ambas como fundamento la praxis, es decir, la transformación de una realidad injusta y opresora. La filosofía de la liberación también ha tomado como bandera desde un principio el indagar por la identidad latinoamericana. Para pretender una lucha por la justicia es preciso afirmarse ante el opresor, esto es, afirmarse frente al otro, y para ello tiene que encontrar y consolidar su identidad, para afirmarse frente al otro. En otras palabras, se trata de fundamentar el quiénes somos. Esta indagación y búsqueda de nuestra identidad es la búsqueda del nosotros, y quizá en esta búsqueda está la construcción del nosotros, el nosotros latinoamericanos. Esto implica construir y solidificar nuestra identidad respondiendo a la pregunta ¿qué es el ser latinoamericano? Dar respuesta a esta interrogante que no debemos olvidar implica que nos conozcamos a nosotros mismos. No olvidemos la prescripción socrática, conócete a ti mismo. El conocernos nos faculta para entrar en la dialéctica de la historia, y esta participación nos hará crecer como personas y latinoamericanos. La filosofía de la liberación es una invitación a conocer nuestra historia, a conocer nuestra situación actual. La filosofía de la liberación es una herramienta que nos invita a la reflexión y a la praxis, o sea, a transformar nuestro entorno y realidad en favor de nuestra identidad y de nuestro pueblo latinoamericano. Recordemos que no solo somos mexicanos, sino también latinoamericanos. Si dicen entre ellos Ogerman y Dussel que América no fue un descubrimiento, sino un invento, entonces hay que inventarnos y construirnos. Bien, ahora veamos un breve resumen. Primero dijimos que uno de los fundamentos de la filosofía de la liberación lo encontramos en la teología de la liberación. También les comentamos que la filosofía de la liberación es un movimiento intelectual que surge en Argentina en 1971 y que se propagó por toda Latinoamérica. Vimos que la filosofía de la liberación es una filosofía revolucionaria y emancipatoria que pretende ser la voz de los pobres. También aprendimos que uno de los fundamentos teóricos de la filosofía de la liberación es la filosofía de Marx, y que uno de los conceptos importantes que del marxismo toman los filósofos latinoamericanistas es el de praxis. Vimos que la identidad y el nosotros son conceptos que surgen como problema sobre el cual hay que indagar en favor de la consolidación y afirmación del ser latinoamericano. Bueno, pues espero que hayan aprendido con este video y me despido diciéndoles Carpe diem. Aprovecha tu tiempo, aprende y logra algo nuevo cada día.